Buenas tardes. Esta es una presentación de la actividad 4 de la unidad 3 de la materia de termodinámica 2. Entrenamiento psicométrico. Temas como leyes de mezcla de gases ideales, propiedades y parámetros de aire húmedo, características de aire seco, vapor de agua y mezcla aire-vapor, proceso de saturación de agua, carta psicométrica y su uso. Se puede adaptar la ley de los gases ideales para el análisis de mezclas y hay dos maneras que veremos enseguida. A través de la ley de Gibbs-Dalton. En el modelo de Gibbs-Dalton se hace uso de la suposición de que las moléculas que componen una mezcla son gases ideales. Así, la interacción entre las moléculas se desprecia, de modo que puede considerarse que la presión ejercida por la mezcla sobre las paredes que la contienen se compone de la presión parcial que cada componente ejerce sobre las mismas paredes. Para ello existen algunas suposiciones. Además, el volumen ocupado por las moléculas es despreciable comparado con el volumen del recipiente. La primera suposición también puede plantearse como si cada componente de la mezcla se comportara como si el resto de la sustancia no estuviera presente, porque no hay interacción entre las moléculas. Mientras que la segunda, con ayuda de la primera, permite considerar que cada sustancia se mueve libremente en todo el volumen que contiene a la mezcla. En otras palabras, el modelo de Gibbs-Dalton asume que cada componente de la mezcla se comporta como un gas ideal, a una temperatura T y volumen V correspondientes a los valores de la mezcla. Respecto al modelo, como los componentes se comportan como gases ideales, cada uno de ellos obedece a que presión es igual a una constante multiplicado por RT dividido entre V, donde T y V son la temperatura y el volumen de la mezcla respectivamente. Existen otras variables. La ley de Gibbs-Dalton proporciona una manera de calcular algunas variables termodinámicas de una mezcla, pero aún se pueden considerar otras a través de este modelo. Por ejemplo, se sabe que la entalpía es función de la entropía S, la presión P y el número de moles de los componentes N. Propiedad adicional. Otra propiedad que se puede evaluar con el auxilio del modelo de Gibbs-Dalton es la capacidad calorífica a presión constante, pues se sabe que la entalpía de cada componente se relaciona con dicha capacidad calorífica a través de delta HI igual a CPI delta T. En el caso molar y cuando se habla de entalpías netas, por medio de delta HI CP delta T. Existe una necesidad. Con frecuencia los valores de las capacidades caloríficas no se dan en términos molares, sino por unidad de masa, de tal manera que se deben utilizar las fracciones de masa y por lo tanto hacer un análisis gravimétrico. Uso. El modelo de Gibbs-Dalton se utiliza para motivar la obtención de las expresiones para la entalpía y capacidad calorífica de cada componente y de la mezcla. Respecto a la ley de Amagat-Leduc, otra manera de analizar una mezcla se basa en la interpretación física siguiente. Considérese una mezcla de gases ideales de un sistema a temperatura T y presión P, contenida en un recipiente de volumen V. Suponiendo que de algún modo hipotético se logran separar los gases en compartimientos dentro del recipiente con la condición de que la presión y temperaturas no cambien. Resulta claro que para que esto suceda, los volúmenes de cada componente no necesariamente deben ser iguales. Ahora, los componentes siguen estando en el recipiente de volumen V, aunque ya no mezclados, de modo que la suma de los volúmenes que ocupa cada componente es igual al volumen total. Cada sustancia en su compartimento
obedece la ley de los gases ideales, de modo que tenemos estas fórmulas en las que el volumen es igual a Ni por la constante R por T dividido entre la presión. Y esta otra relación que se encuentra en este momento en esta diapositiva. Pero existe una comparación. Como en el caso del modelo de Gibbs-Dalton, ahora se puede aplicar el modelo de Amagat-Leduc para calcular otras propiedades termodinámicas de una mezcla. La energía interna es una de ellas, cuyas variables independientes son la entropía S, el volumen V y el número de moles de los componentes Ni. También, no son las energías internas absolutas las que tienen mayor interés, sino los cambios de energía interna a lo largo de un proceso. La capacidad calorífica a volumen constante se puede obtener del modelo de Amagat-Leduc de manera análoga a como se hizo en el modelo de Gibbs-Dalton. Al igual que como se hizo en el modelo de Gibbs-Dalton, aquí también se puede mencionar que formalmente se debió comenzar con la propiedad fundamental de las variables extensivas, como la energía interna, y a partir de aquí desarrollar las ideas anteriores. Sin embargo, las deducciones anteriores sirvieron para ejemplificar la aplicación de ambos modelos, según Moran y Shapiro 2008. Finalmente, a manera de conclusión, se nota que las leyes de Gibbs-Dalton y Amagat-Leduc son casos especiales de una regla más general. Los razonamientos para llegar a ellas son aplicables a sustancias que no sean gases ideales, siempre y cuando la interacción entre las moléculas de distinta clase sea despreciable. En este caso basta con utilizar la ecuación de estado correspondiente para cada componente, y seguramente se llegaría a una ley distinta para cada sistema multicomponente. Tocante al tema de aire húmedo. El término aire húmedo se le asigna a una mezcla de aire seco y vapor de agua. Se recuerda que el aire seco está compuesto de varias sustancias puras que en condiciones normales se encuentran en estado gaseoso. Sin embargo, considerando al aire como una sustancia pura que se puede modelar como gas ideal, esta simplificación ya se ha hecho antes y no debe sorprender. Incluso ya se ha visto que existen tablas de propiedades termodinámicas del aire como gas ideal. Tocante al comportamiento, al estudio de los sistemas industriales que involucran aire húmedo se le denomina psicometría. Para entender estos sistemas se considera uno cuya sustancia de trabajo es aire húmedo, el cual ocupa un volumen V, se encuentra a una presión P y a una temperatura T. Se asume que la mezcla aire seco y vapor de agua se comporta como un gas ideal, así como sus componentes. Por lo tanto, se puede escribir para el aire húmedo la ecuación que se muestra enseguida. El aire húmedo presenta una composición que depende de la presión y temperatura que haya en la región de saturación. Se puede representar a la composición de la mezcla ya sea por el número de moles del aire seco y del vapor de agua o por sus fracciones correspondientes. También se podía especificarla dando la masa de ambos componentes, según Moran y Shapiro 2008. Una manera de especificar la composición del aire húmedo es por medio de la humedad relativa, que se define como la razón entre las fracciones molares del vapor de agua y en la mezcla de aire húmedo y su correspondiente fracción molar en el punto de saturación a la misma temperatura y presión de la mezcla. El diagrama temperatura-volumen presentado en la diapositiva siguiente muestra los puntos a los que se hace referencia. 2 corresponde al punto de saturación con P y Y, mientras que 3 representa al aire húmedo con P y Y volumen. Como esta expresión despejando esas literales y sustituyendo en la humedad relativa se llega a la expresión siguiente.
Este es el diagrama temperatura-volumen del vapor de agua con la mezcla aire-agua. Es una fuente basada en Moran y Shapiro en el 2008. Aquí se muestran los puntos 1, 2 y 3 con la presión 2 y con la presión del volumen. Asimismo, se observa también el estado típico del vapor de agua en aire húmedo con el número 1 y la temperatura de la mezcla. Finalmente, la razón de humedad y la humedad relativa pueden medirse con instrumentos llamados higrómetros o hidrógrafos que utilizan dos métodos básicos. En el primero, una muestra de aire húmedo se expone a químicos adecuados que absorben los componentes de la muestra, y después la composición es determinada al pesar los químicos después de la absorción. Y el segundo principio permite medir la composición de manera continua por medio de transductores que contienen sensores de resistencia o capacitancia que modifican sus propiedades eléctricas de acuerdo a la humedad relativa. En relación al aire seco, vapor de agua y mezcla aire-vapor, tenemos lo siguiente. En particular, el acondicionamiento de aire, ya sea para mantener la temperatura estable o para el control de humedad, utiliza un sistema de dos componentes, aire y vapor de agua. A través del estudio de sistemas de aire-vapor de agua se obtienen las herramientas para el análisis de sistemas de aire acondicionado. Sin embargo, existe una mezcla muy particular que tiene importantes aplicaciones en la industria. Esta mezcla es la de aire seco y vapor de agua. Dichas aplicaciones se aprecian en los dispositivos de acondicionamiento de aire, en las torres de enfriamiento y en los procesos industriales, donde se requiere un control estricto del contenido de vapor en el aire. En relación al comportamiento, se asume que la mezcla aire seco y vapor de agua se comporta como un gas ideal, así como sus componentes. Al estudio de los sistemas industriales que involucran aire húmedo se le denomina psicometría. Para entender estos sistemas se considera uno cuya sustancia de trabajo es aire húmedo, el cual ocupa un volumen V, se encuentra a una presión P y a una temperatura T. Se asume que la mezcla aire seco y vapor de agua se comporta como un gas ideal, así como sus componentes. Por lo tanto, se puede escribir para el aire húmedo la siguiente ecuación. Para entender aún más la mezcla de aire seco-vapor de agua, vamos a observar el diagrama temperatura-volumen del vapor de agua en aire húmedo. En el estadio inicial 1, el agua se encuentra en estado gaseoso llamado vapor sobrecalentado, con una presión P y una temperatura T correspondiente a la mezcla. Aquí se puede mostrar claramente esta descripción. Cuando se comprime la mezcla a temperatura constante, el agua del aire húmedo llega a un punto de saturación en 2, donde comienza la condensación del agua a la presión Pg. Entonces se dice que la mezcla está saturada. Se le llama aire saturado a esta mezcla de aire seco y vapor de agua saturado. Si se continúa con el proceso, se condensará cada vez más agua. La cantidad irá desde 0 en el aire seco hasta un valor máximo dependiendo de la mezcla saturada. Con el objeto de facilitar los cálculos de los cambios en procesos de mezcla de aire seco-vapor de agua, se construyen gráficas que incluyen algunas de las propiedades importantes del aire húmedo. Dichas gráficas se denominan cartas psicométricas. Algo de las cartas. Generalmente las cartas se construyen basadas en un análisis gravimétrico, de modo que la razón de humedad se da en unidades de masa de vapor de agua sobre las mismas unidades de aire seco. Las cartas también proporcionan valores de la entalpía por unidad de masa de aire seco en la mezcla. Generalmente en las cartas la entalpía del aire seco
Se determina con respecto al valor 0 a 0 grados Celsius y no a 0 Kelvin, como se hace en las tablas de propiedades termodinámicas para el aire como gas ideal. Carta psicométrica y su uso. La relación que se utiliza para evaluar la entalpía del aire seco en las cartas psicométricas es la siguiente. La integral de H igual a la integral, desde 273.15 Kelvin hasta una temperatura determinada. Cp a dt igual a Cpa T grados Celsius, donde Cp es el calor específico. Cp quiere decir que adquiere un valor constante correspondiente al aire seco, y temperatura en grados Celsius denota la temperatura correspondiente. Otro parámetro importante que incluyen las cartas psicométricas es la temperatura de bulbo húmedo, cuyas líneas de valor constante corren desde la parte superior izquierda de la carta hacia la parte inferior derecha. Recordemos que la temperatura de bulbo húmedo puede dar una buena aproximación de la temperatura de saturación adiabática. Con gran aproximación, las líneas de temperatura constante de bulbo húmedo también representan curvas de entalpía por unidad de masa de aire seco de la mezcla constante. Aplicaciones. Un ejemplo del uso de la carta psicométrica. Si la temperatura de bulbo seco es de 24 grados Celsius y la humedad relativa de 50%, ¿cuál es el contenido de humedad? De acuerdo a esta carta psicométrica, el contenido de humedad es de 9.2 gramos por kilogramo de aire seco. Aquí se puede observar el trazo correspondiente para esta determinación. Temperatura de bulbo seco en la parte horizontal, línea de las abscisas. Finalmente, a continuación se muestran las fuentes que sirvieron para realizar esta presentación en PowerPoint. De la Universidad Abierta y a Distancia de México, lecciones de Termodinámica 2, Unidad 3, México DF, lugar donde me encuentro localizado, de este año 2015. Uso de carta psicométrica, consultado el día 11 de septiembre de 2015 en esta dirección. Bien, pues les agradezco mucho su atención, muy amables y hasta pronto.